Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos los participantes de la Cátedra Caribe Orlando Falsborda. Es para mí un honor poder acompañarles, aunque sea por este medio virtual, en el 10º aniversario del fallecimiento del maestro. Y quiero participar con ustedes a partir de plantearles algunas ideas en torno a la relación de diálogos y encuentros entre Camilo Torres y Orlando Falsborda. Como ustedes saben, y como es de público conocimiento, la relación entre Camilo y Orlando se ha reducido a la coincidencia histórica. Esa coincidencia se basa en tres premisas fundamentales. La primera, que son hijos de la misma generación. Camilo nació en 1929 en Bogotá y Orlando en 1925 en Barranquilla. La segunda coincidencia histórica es sus estudios en el extranjero. Camilo estudió en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en la Universidad de Minnesota, y Orlando Falsborda estudió su maestría y su doctorado en Minnesota, en la Universidad de Minnesota y la Universidad de la Florida. Y la tercera coincidencia histórica se establece en su rol protagónico en la fundación de la Sociología Académica Colombiana a partir de la creación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Ahora bien, estas tres coincidencias históricas, sobre las cuales se ha llovido mucho sobre mojado, carecen a veces de profundidad y carecen de mayor alcance en la comprensión de la relación entre ambos. El objetivo de esta conversación es plantear unas hipótesis sobre la relación de ambos en torno a tres campos. El primero de ellos, el campo ético-espiritual o el campo teológico. El segundo, el campo epistemológico, y el tercero, el campo político. Estamos hablando, en primer lugar, de el núcleo ético fundamental del humanismo, la base del humanismo de Camilo y Orlando, de la metodología o el camino y el camino teórico abordado por ambos, y finalmente el horizonte político desarrollado conjuntamente. Como ustedes saben, el campo ético espiritual, Camilo Torres pertenecía a una familia de librepensadores bogotanos de tradición liberal, pero se involucró rápidamente con el cristianismo en la década de los 40, a través del impacto que vivió al conocer una misión de frailes dominicanos franceses, exponentes de la nueva teología francesa, que lo llevó a un cambio fundamental de su vida, lo condujo al Seminario Mayor de Bogotá, se ordenó sacerdote católico y luego viajó a Lovaina a estudiar sociología en la Universidad Católica de Lovaina, en un momento en el cual en Bélgica y en todo el campo, en todo el mundo francófono, se desarrollaba la nueva teología y la teología del humanismo social y la teología del impacto social. En ese sentido, Camilo Torres desarrolló su cristianismo fundamentalmente inspirado por las ideas de la doctrina social de la Iglesia e inspirado también por la relación fundamental de dos ideas. Una, el compromiso con sus hermanos y hermanas, y la segunda, sin lugar a dudas, la centralidad del amor al prójimo. El compromiso y el amor al prójimo llevaban a una dedicación, a una entrega, llevaban a una actitud de servicio a los demás. Esta misma mirada fue desarrollada por Orlando Falsborda, pero desde el presbiterianismo. Orlando Falsborda creció en una familia presbiteriana en Barranquilla, y esa familia presbiteriana, el mundo presbiteriano barranquillero, estaba liderado por el reverendo norteamericano Richard Scholl, uno de los fundadores de la teología de la liberación. En este espacio de la iglesia presbiteriana barranquillera, Orlando Falsborda se desarrolló en relación con una concepción de servicio, con una concepción de compromiso y con una concepción de amor al prójimo. Es decir, que el cristianismo de Camilo y Orlando giraba en torno a la relación entre la iglesia y la sociedad, una dimensión social de la fe, y la primacía, el compromiso y la primacía con los empobrecidos y empobrecidas. Había un principio fundamental en ambos, que es el principio del compromiso. Ese compromiso con el amor al prójimo representaba la satisfacción de las necesidades fundamentales de los oprimidos y las oprimidas. Había un cristianismo, se trataba de un cristianismo material,
de un cristianismo concreto. No era un cristianismo abstracto que habla de un sujeto incorpóreo, sino es un cristianismo concreto que se refiere a las necesidades concretas de los hermanos y hermanas. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. No se trata de un cristianismo ontológico, sino se trata de un cristianismo concreto, social y material. En este sentido, algunas influencias de Camilo vienen del mundo francófono y las influencias de Fals vienen del mundo norteamericano. Pero lo que subyace en ambas experiencias, sin lugar a dudas, es lo que Enrique Dussel ha llamado la proximidad originaria, la ética de la alteridad, es decir, el cara a cara. Es decir, hay una relación concreta entre dos personas que se encuentran y que se miran y que sufren necesidades y que se ven involucradas a tratar de resolverlas. En este sentido, este cara a cara, esta proximidad originaria, deviene una ética de la alteridad. Esta ética de la alteridad parte de la revelación, por eso Enrique Dussel le llama epifanía, porque se revela el otro u otra oprimido, excluido y marginado del sistema de la totalidad dominante. Como nos han enseñado Enrique Dussel y Franz Hinke-Lammert, esta ética de la alteridad encuentra sus raíces en el mundo semita. Se trata de una ética hebrea, de una ética semita, de una ética judeo-cristiana, y que alcanza en la experiencia de Jesús de Nazaret y de Pablo de Tarso un nuevo desarrollo. Pablo de Tarso y Jesús de Nazaret van a desarrollar una crítica a la ley, de acuerdo a Franz Hinke-Lammert, y esa crítica a la ley se va a dar a partir de la defensa del sujeto concreto que sufre. ¿Sí? Es la concepción del cristianismo como una concepción fundamentalmente ética que se pone al servicio de los demás y que se compromete con la solución de los problemas. Esta ética de la otredad, esta ética del respeto, esta ética del humanismo de la praxis, sin lugar a dudas, como lo ha planteado Enrique Dussel, Michel Levy y otros pensadores y pensadoras, como el propio Franz Hinke-Lammert, también se halla en la base del pensamiento de Karl Marx. Es decir, estamos ante un planteamiento ético fundamental que va a servir de base, ¿sí?, para los orígenes de la sociología colombiana y para el desarrollo posterior de Orlando y de Camilo. De tal manera que la relación del cristianismo, el núcleo de la ética cristiana, algunos autores han establecido que se propone una relación fundamental en el centro de la sociología colombiana y han hablado de una suerte de currículo oculto en los orígenes de la sociología académica nacional, en donde la idea de mística y la idea de ética cristianas se encuentran fuertemente ligadas. Esto se alimenta sin lugar a dudas con el complemento de la experiencia de Gustavo Pérez Ramírez, ex sacerdote y compañero de Camilo Torres en Lovaina, doctora en sociología, y de María Cristina Salazar, católica, doctora en sociología de la Universidad de Washington y posteriormente esposa de Orlando Falsborda y una de las fundadoras de la investigación Acción Participativa. O estos tres actores y esta actriz al final se establecen como en la base o en el núcleo de los orígenes de la sociología y tienen en común la materialidad de la ética cristiana. Ahora, este pensamiento cristiano, esta ética cristiana común entre Orlando y Camilo, ¿sí?, sin duda se va a alimentar en el campo epistemológico. De esta manera tenemos que pensar que Camilo y Orlando desarrollan un pensamiento cristiano. Ese pensar cristiano está caracterizado como un pensamiento que parte de la realidad, que parte de la crisis, que es antisistémico, ¿sí?, y que es riesgoso porque se compromete, pero a la vez desmitifica algunos elementos fundamentales y que se aleja de las ortodoxias. Es un pensamiento creativo porque al no estar atado a ninguna ortodoxia y estar de cara a la realidad, lo que promueve es el desarrollo de un conocimiento que está situado históricamente, en un tiempo y en un contexto específico. En ese sentido también es concreto, ¿no?, porque parte de la realidad concreta, y es profético en un sentido no de adivinación del futuro. Es profético en el sentido del deseo de buscar herramientas y buscar instrumentos para permitirle al pueblo poder entender o discernir los signos del presente y poder encontrar alternativas de superación.
Ahora, el pensamiento cristiano, la ética cristiana, ética originaria cristiana y el pensar cristiano son la base fundamental para el desarrollo epistemológico y para el desarrollo político. El segundo campo en el cual quiero establecer la relación entre Camilo y Orlando Falsborda está centrado fundamentalmente en la epistemología. Como ustedes saben, Camilo Torres estudió en la Universidad Católica de Lovaina, lo dije hace unos instantes, y en la Universidad de Minnesota, mientras que Orlando Falsborda estudió en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de la Florida. En el tiempo en que Orlando Falsborda estudió en Estados Unidos, en ese momento estaba en boga la sociología rural, una sociología que se presentaba como una promesa para la solución del problema alimentario y del problema de la organización de la tierra. Era una sociología en donde estaba dominante el paradigma, el modelo del estructural funcionalismo, fundamentalmente en la mirada de Robert Merton, es decir, en el vínculo entre la microsociología, el análisis histórico y la interdisciplina. El estructural funcionalismo se establece a partir de principios que lo acercan a las ciencias naturales. Está basado en modelos cerrados como el positivismo y el mecanicismo, por un lado. Por otro lado, es un pensamiento que tiene pretensión de universalidad, pretensión de objetividad, tiene pretensión de neutralidad valorativa y tiene pretensión de asepsia política. Se presenta a sí misma como una ciencia incontaminada que busca plantear leyes universales basada en estrategias empíricas y en métodos cuantitativos principalmente. Se aspira a un conocimiento exacto y a un conocimiento objetivo, como si fuera un fiel reflejo de la realidad, y se descarta cualquier subjetividad a la que es interpretada como metafísica. Ahora, en particular, quiero establecer que el modelo norteamericano del cual bebe Orlando Falsborda está inspirado en Robert Merton, profesor de la Universidad de Columbia y profesor de la Escuela de Chicago, que mantiene algunas diferencias con el planteamiento general de Talcott Parsons. Sin embargo, el distanciamiento entre Robert Merton y Talcott Parsons no es un distanciamiento en lo fundamental, en el sentido que ambos abogan por un orden social, por unas estructuras sociales y por el desarrollo armónico, homeostático de integración y equilibrio. Camilo Torres estudió en Lovaina, en la Universidad Católica, que dependía por aquel entonces, dependía fundamentalmente de la economía, el derecho y la filosofía. Era una sociología más especulativa, pero en el tiempo de Camilo comienza a introducirse la mirada empirista norteamericana, fundamentalmente por la Escuela de Chicago. Esta mirada empirista se compenetraba, se alimentaba, se complementaba con la influencia analítica fundamental en la Universidad Católica de Lovaina, que era la doctrina social de la Iglesia, venida del tomismo y del neotomismo y del humanismo cristiano de Jacques Leclerc, Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. En ese sentido, se enfrentaba al marxismo. La primera idea que quiero dejar clara en los vínculos entre Camilo y Orlando es que hay una relación fundamental en la mirada y en el paradigma dominante que estaba establecido por esa época. La educación de Camilo y Orlando está basada fundamentalmente por la influencia de la Escuela de Chicago y del estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, el positivismo y el modelo norteamericano rechazaba de plano la sociología del conflicto y rechazaba de plano categorías fundamentales de las ciencias sociales como la lucha de clases. En realidad, en el caso concreto de Camilo Torres, la doctrina social de la Iglesia establecía como principio fundamental la existencia de capas sociales. Esas capas sociales debían trabajar armónicamente por el bien común y no debía establecerse ningún tipo de conflicto entre ellas. Es decir, que de alguna manera Orlando y Camilo se formaron alejados del marxismo. Sin embargo, al regreso a Colombia, ellos quisieron aplicar ese modelo. De allí que tuvieran una pequeña etapa desarrollista, una pequeña etapa de modernización y una pequeña etapa reformista
esas ideas liberales que fueron catalogadas en su entorno como sociología burguesa. Pero la realidad los condujo a otra forma de interpretación. La realidad los condujo a entender que fundamentalmente el modelo estructural funcionalista era un modelo que solamente funcionaba, que solamente era útil para sociedades ordenadas, para sociedades en equilibrio, para sociedades industrializadas. En el caso colombiano, lo que tenían delante de sus ojos era una sociedad en crisis. Era, como llamarían los obispos latinoamericanos en la conferencia de Medellín de 1968, un desorden ordenado. De esta manera, la idea de orden social, la idea de equilibrio, no servía para comprender la realidad. Era necesario no ver la violencia en Colombia como una desviación, como una debilidad, como un problema, como un déficit, sino como una parte estructurante del desarrollo y de la construcción de subjetividad y de la construcción de estructuras sociales en el país. Por esta razón, comienzan lentamente a romper el horizonte de formación, comienzan a alejarse de la mirada de la Escuela de Chicago, comienzan a alejarse del estructural funcionalismo, comienza en el caso concreto de Camilo a alejarse del concepto de capas sociales y comienzan a acercarse a otra mirada, a la sociología de la crisis y al marxismo y a la adopción de la teoría de la lucha de clases. El primero, sin lugar a dudas, que desarrolla este alejamiento es Camilo Torres, quien en el año 1961, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, plantea su conferencia hacia una auténtica sociología latinoamericana. En esta conferencia, Camilo comienza a establecer la necesidad de una descolonización epistemológica y establece el principio del diálogo con las comunidades y con la realidad. Esta idea se va a alimentar en el 1962 con la publicación del libro La violencia en Colombia. Son los principios de un camino de ruptura epistemológica, de una construcción, primero, de una sociología de la crisis, segundo, de una sociología de la liberación y tercero, de la investigación, acción participativa. El orden social en Colombia desaparece. Las capas sociales en Colombia, la interpretación sobre capas sociales resulta inútil y entonces es necesario avanzar hacia la ruptura de esas categorías ideales que vienen del extranjero. Si seguimos pensando en la consideración de Orlando Falsborda y Camilo, si seguimos pensando la sociología o las ciencias sociales en clave de las categorías ideales de los libros que nos vienen del norte, nos va a costar mucho o va a ser imposible poder entender las dinámicas de lo que ocurre en el sur global. Un elemento fundamental en esta ruptura epistemológica está en la adopción de Camilo y de Orlando del compromiso, el compromiso que les viene del cristianismo, pero a su vez ese compromiso está fuertemente alimentado para el debate epistemológico por Jean-Paul Sartre y la idea de compromiso, de vinculación con las causas y con las necesidades y con los problemas sociales concretos de la gente concreta. En este sentido, el marxismo y el cristianismo se encuentran en un núcleo ético fundamental y les permite a Orlando y a Camilo transitar hacia una búsqueda de un nuevo paradigma epistemológico de las ciencias sociales. Ahora, este nuevo paradigma, este nuevo camino, esta nueva experiencia es lo que se ha llamado o lo que uno puede denominar como un pensar sociológico. Este nuevo pensar sociológico está establecido por la comprensión de la sociología como una herramienta y no como un fin en sí mismo. No se trata ya de la ciencia como un fetiche autorreferenciado. En primer lugar. En segundo lugar, como se trata de una herramienta, debe estar totalmente centrada en el trabajo de campo, darle prioridad al terreno, darle prioridad a la gente. Y al darle prioridad a la gente, entonces se necesita una revaloración del saber popular y una revaloración y una potenciación de la dialogicidad. Es una sociología dialógica, es una sociología que, como llamaría hoy en día Boaventura de Sousa Santos, abogaría por una ecología de saberes. En esta dialogicidad la prioridad la tienen las víctimas del sistema de dominación y el compromiso es con las víctimas del sistema de dominación para que encuentren caminos de superar el modelo de sociedad que los tiene oprimidos, ¿sí? Y para ello se necesita, es ineludible, construir un pensamiento propio y descolonizado.
Así pues, la relación entre un pensar cristiano y un nuevo pensar sociológico van a redundar en sociología de la crisis, sociología de la liberación y finalmente en la investigación, acción participativa. Ahora, el pensar cristiano y el pensar sociológico van comprendiendo una nueva mirada, van estableciendo una nueva mirada sobre el pueblo o sobre el campesinado en los estudios de Orlando Falsborda y de Camilo Torres. Hasta este momento, hasta la década de 1960, y aún hoy podríamos señalar, hay una mirada de las élites urbanas sobre el campesinado como ignorantes, conservadores, incapaces de transformaciones, gente bruta, gente que es poco creativa, gente que es tradicional, ¿sí? La mirada de Orlando y de Camilo hacia esta gente se plantea de otro lado. Plantea cara como, y lo reconoce como gente inteligente, como gente creativa, como gente capaz de hacer cambios, y lo propone como gente analítica. La mirada, ¿sí?, tradicional se refiere a una mirada colonial. Era la mirada que tenían los conquistadores y que tenían los colonizadores sobre los indígenas y sobre los africanos. De esta manera hay un racismo epistemológico que se establece en la ciencia tradicional que Orlando y Camilo comienzan a advertir y comienzan su proceso de ruptura, ¿sí? Este proceso de ruptura, este reconocimiento del indio, del mestizo, del afro, del campesino como sujeto que piensa, podríamos considerar que es la reconstitución de un sujeto, del pueblo como sujeto epistemológico. Sin lugar a dudas, la reconstitución del pueblo como sujeto epistemológico, es decir, superando esto que Orlando Falsborda llamaba de dejar de considerarlos como infantes en la fe y en la civilización, va conduciendo a la revaloración del saber popular, y esa revaloración del saber popular redunda en el reconocimiento del sujeto pueblo epistemológico reconvertido en sujeto pueblo político. Es decir, hay una transformación donde el pueblo, con su propia cultura, con sus propias tradiciones, con sus propios saberes, se enfrenta a otra clase social, a la clase oligárquica, a la pequeña burguesía, a la élite bogotana, a la élite urbana, que es colonialista intelectual, que tiene su propia cultura, sus propias tradiciones y sus propios saberes. Hay una ruptura entre dos subculturas, como llamaría Camilo Torres. En este sentido, ¿sí?, se va generando un horizonte político revolucionario entre Camilo y Orlando, que parte del pueblo, tiene su punto de partida en la ética del pueblo, en la cultura del pueblo, en los valores del pueblo y en las tradiciones del pueblo. Esta ruptura, ¿sí?, parte de los 4 pueblos originarios, le llama Falsborda, que conforman la colombianidad: los indígenas, los afrodescendientes, los mestizos cósmicos y los españoles antiseñoriales. Estos 4 pueblos que forman la colombianidad tienen un propio etos, que es un etos fundamentalmente colectivista, ecológico y anticapitalista, ¿sí? Algunos de los valores centrales de este etos popular, la solidaridad, la libertad, la defensa del medio ambiente, del entorno, el respeto por la vida, la autonomía, la equidad y la justicia, el altruismo y la cooperación. Algunas de estas ideas se alimentan con el cristianismo, con la idea de coinonía, de comunidad, y con la idea de amor, justicia y dignidad. Esta alimentación entre el etos popular y el etos cristiano luego se va a complementar con una utopía europea que viene fundamentalmente del marxismo y el anarquismo, que es el socialismo. Esta vinculación de ética popular, ética cristiana, utopía socialista europea y tradición de lucha popular es lo que Orlando Falsborda va a llamar socialismo raizal. El socialismo raizal, entonces, es una forma de concebir la lucha política y el horizonte político renovado, donde tenemos en cuenta las ideas positivas que nos vienen del exterior, con la ética popular, con la ética cristiana y con las tradiciones de lucha.
De acuerdo con Orlando Falsborda, esta tradición histórica se refiere a un magma, al desarrollo de erupciones volcánicas históricas, y él establece algunos hitos en la historia reciente de nuestro pueblo. En primer lugar, alude al movimiento comunero del siglo XVIII, liderado por José Antonio Galán y Manuela Beltrán, entre otros. Luego va a tener una nueva erupción a comienzos del siglo XIX con el movimiento independentista, liderado, entre otras, por Policarpa Salabarrieta, por Antonio Nariño y por Simón Bolívar. Luego va a tener otra erupción con las sociedades democráticas de lo que se considera la revolución de medio siglo, liderada por el general José María Melo en 1854. Después, a finales del siglo XIX, se establecerá con el socialismo de Estado y el movimiento del artesanado, liderado por Rafael Uribe Uribe. En el siglo XX se retomará con la lucha de 1920 del Partido Socialista Revolucionario, encabezado por María Cano, Ignacio Torre Giraldo, Tomás Uribe Márquez, Francisco de Heredia y Raúl Eduardo Maecha. Y en la década de 1940 volverá a potenciarse con las ideas nacionalistas y populares de Jorge Eliezer Gaitán. De esta manera, la tradición se va a condensar en socialismo raizal en la experiencia de Camilo Torres. La experiencia del Frente Unido y la experiencia de la concepción de una nueva política y de una otra política. En la experiencia de Camilo Torres se amalgaman estas tradiciones con el cristianismo y con el marxismo. En este sentido, el socialismo raizal, del cual Camilo Torres sería su fundador, en palabras de Orlando Falsborda, principalmente en su libro La subversión en Colombia, pero después en sus teorizaciones de los años 80, plantea tres críticas implícitas a la cultura política. En primer lugar, al colonialismo intelectual, ¿sí? Al considerar que es necesario construir un proyecto, un horizonte socialista sin calco ni copia, al decir de José Carlos Mariátegui. Un socialismo que rebusque en las mochilas culturales de nuestros pueblos y en las tradiciones de nuestros pueblos y construya un proyecto revolucionario a la colombiana. En segundo lugar, al contenido de la utopía, porque el socialismo raizal no aboga ni por el consenso democrático de las derechas, como se planteó en los postulados del nuevo presidente de Colombia, que dice que ya no hay más derechas ni izquierdas y que somos un solo país y estamos unidos para cambiar por una vez y para siempre la historia. Esa ideología del consenso democrático se aleja del socialismo raizal, pero a la vez se aleja de la mirada del estalinismo prototípico de la época de Camilo y tal vez de la nuestra, que concibe el contenido de la utopía como solamente la estatización y una suerte de capitalismo de Estado. Y la tercera crítica implícita al proyecto, a la cultura política dominante de parte del socialismo raizal es la relación entre lo nacional o lo internacional y lo internacional. Es un proyecto que es nacional pero que es internacionalista. De esta manera se aleja del chauvinismo, que es prototípico del fascismo, y se aleja a su vez del mito del socialismo en un solo país planteado por el estalinismo. En este sentido, el socialismo raizal se erige en un nuevo horizonte político renovado. Ahora, quiero concluir con algunas ideas centrales. La primera, es necesario para nuestros tiempos recuperar a Camilo y recuperar a Orlando. Es necesario volverlos a buscar y volverlos a entender más allá de la tradición y más allá de las ideas preconcebidas que tenemos sobre ellos. Necesitamos volver a Orlando y necesitamos volver a Camilo. Necesitamos rescatarlos del ostracismo político, histórico y sociológico al cual han sido sometidos. Este rescate nos exige una nueva epistemología, nos exige una nueva mirada, nos exige la descolonización del pensamiento y nos exige superar el horizonte científico de la modernidad, sobre todo en dos elementos. El primer elemento, en el prejuicio jacobino secularista, que aleja y aparta y borra definitivamente el principio teológico de las luchas. En ese sentido, vale como buen ejemplo la recuperación y la mirada crítica de pensadores latinoamericanos como Francis Kellamert y como Enrique Dussel, como Miguel Maceo, pero también vale la referencia histórica de Walter Benjamin. En segundo lugar, es necesario ubicar a Camilo y a Orlando en un horizonte de liberación. Horizonte de liberación como categoría fundamental del mundo semita, pero a la vez como proyecto y necesidad histórica de nuestros pueblos.
En este sentido, de esta manera, podemos poner a dialogar a Camilo y a Orlando con pensadores y con tradiciones surgidas en las ciencias sociales latinoamericanas a lo largo del siglo XX y en los primeros principios del siglo XXI. La experiencia de Paulo Freire, la experiencia de Enrique Dussel, la experiencia de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, de Juan Luis II, de Ignacio Ellacuría, la experiencia de Ignacio Martín Baró. En realidad, Camilo y Orlando se encuentran en los orígenes de una nueva corriente epistemológica neoparadigmática que uno podría llamar la corriente de liberación. En cuarto lugar, ¿sí?, se hace fundamental comprender la relación dialéctica entre Camilo y Orlando. De esta manera, no hay Camilo sin Orlando y no hay Orlando sin Camilo. Y es interesante comenzar a pensar esta relación de Camilo como el primer falsbordiano y de Orlando como el primer camiliano. En quinto lugar, se hace importante ver la experiencia de Camilo y comenzar a estudiar las obras y comprender las obras de Camilo y de Orlando como la dialéctica, no solamente entre la teoría y la práctica, la praxis marxista, no solamente entre el sentimiento o afectividad y pensamiento falsbordiano, sino el vínculo entre estas dos categorías. Es decir, la obra de Camilo y de Orlando se halla en la relación entre la afectividad, el sentimiento, la espiritualidad, por un lado, la teoría y la reflexión epistemológica por el otro, y la práctica y acción concretas. A esta vinculación entre sentipensamiento y praxis es lo que podemos comenzar a llamar como sentipraxis. La articulación de la sentipraxis trae a la vez la necesidad de comprender la articulación entre teología, ciencia y política, de una manera para comprender la obra de Camilo y de Orlando como una teología política revolucionaria, o una teología política de liberación con un método sociológico afín. Es decir, que hay una relación indisoluble entre las ideas de amor eficaz, investigación y acción participativa y socialismo raizal. No hay amor eficaz sin socialismo raizal. Y no hay socialismo raizal sin la mediación de la investigación y acción participativa, sin la comprensión, sin el compromiso con los oprimidos y oprimidas, sin la reconstitución de estos oprimidos y oprimidas como sujeto epistemológico, y sin un horizonte de transformación como sujeto político, es imposible comprender la obra de Camilo y la obra de Orlando. Y finalmente, quiero señalar que la recuperación de Camilo y de Orlando constituye uno de los grandes retos para nuestra generación y constituye uno de los grandes retos para la academia crítica, para la academia sentipráxica, para la academia sentipensante, comprometida con las transformaciones, en un momento en que en Colombia parecen que llegan de nuevo los vientos oscuros de tiempos que creíamos superados. Les agradezco mucho por su atención. Espero de alguna manera tener una devolución de parte de ustedes y que tengan un buen día.